Cuidado con vivir la fe solo hacia afuera, porque la fe verdadera se vive primero hacia adentro. Dar limosna, orar, ayunar, 3 pilares de la vida espiritual. 3 caminos que pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él, dependiendo de la intención del corazón. Jesús no critica estas prácticas. Al contrario, las valora profundamente. Lo que Él denuncia es la búsqueda del aplauso, la necesidad de ser vistos, el deseo de reconocimiento. Porque cuando la fe se convierte en exhibición, pierde su fuerza. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta hacemos cosas buenas esperando que alguien las note, esperando una palabra, una mirada, un agradecimiento? Y cuando no llega, el corazón se enfría. Jesús nos propone otra lógica. Haz el bien en silencio, ora en secreto, ayuna con alegría, porque tu Padre ve lo que nadie ve. Este mensaje toca algo muy profundo en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo donde todo se muestra, donde todo se publica, donde todo se mide por la aprobación de los demás. Y Jesús nos invita a caminar en sentido contrario. Nos invita a recuperar la intimidad con Dios, a redescubrir el valor de lo escondido, de lo silencioso, de lo humilde. Para entender mejor esta palabra, pensemos en una historia sencilla, cercana, real. Doña María del Carmen López Hernández tiene 73 años. Vive en la colonia San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, Ciudad de México. Toda su vida trabajó como empleada doméstica. Mujer discreta, de voz suave, de manos cansadas. Nunca fue de hablar mucho de su fe, pero cada mañana, antes de salir a trabajar, se sentaba unos minutos frente a una pequeña imagen del Señor y rezaba en silencio. Doña Carmen cuenta que nunca aprendió grandes oraciones, pero hablaba con Dios como con un amigo. Le contaba sus preocupaciones, sus alegrías, sus miedos. Nunca faltaba a misa cuando podía, pero sobre todo, nunca dejaba de ayudar a quien lo necesitaba, sin decirlo a nadie. Ella misma decía, Dios sabe lo que hago, con eso me basta. Un día, alguien le preguntó, ¿por qué no hablaba más de todo lo bueno que hacía? Ella respondió con una sonrisa sencilla, porque si lo digo, ya me pagaron aquí. Yo prefiero que Dios me lo guarde. En esa frase tan simple, Doña Carmen había entendido profundamente el evangelio que hoy escuchamos. Así quiere Jesús que vivamos nuestra fe, no para que nos admiren, sino para que el corazón se transforme. No para ser vistos, sino para ser verdaderos. Porque cuando la fe nace del corazón, se nota sin necesidad de anunciarla. Jesús nos invita hoy a revisar nuestra intención. Cuando damos, ¿por qué damos? Cuando oramos, ¿a quién buscamos? Cuando ayunamos, ¿qué queremos transformar? Porque no se trata solo de cumplir, se trata de amar. No se trata de aparentar. Se trata de convertir el corazón. Este miércoles es una oportunidad, no para hacer más cosas, sino para hacerlas mejor. Para volver a lo esencial. Para entrar en lo secreto. Para permitir que Dios nos mire tal como somos. Sin máscaras, sin discursos, sin aplausos. Hermanas y hermanos, si esta palabra está tocando tu corazón, no la dejes pasar. Permite que este tiempo sea un verdadero encuentro con Dios. Y si este mensaje te acompaña en tu oración, te invitamos con cariño a suscribirte al canal Eco de la Misericordia, a activar la campanita y a caminar con nosotros cada día. Déjanos también en los comentarios tu intención de oración por ti, por tu familia, por tus hijos, por ese proceso interior que hoy comienzas. Aquí oramos juntos, en silencio, confiando en que el Padre ve lo que se hace en lo secreto y nunca deja de recompensar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este segundo momento de nuestra meditación, Jesús sigue hablándonos con una sabiduría que toca lo más profundo del corazón humano. Sus palabras no buscan juzgarnos, sino despertarnos. Él sabe que muchas veces podemos vivir una vida religiosa activa, llena de prácticas, de costumbres, de tradiciones, y aún así mantener el corazón lejos de Dios. Por eso insiste una y otra vez en lo secreto, en lo escondido, en ese espacio interior donde solo el Padre y nosotros nos encontramos.
Cuando Jesús habla de la limosna no se refiere únicamente al dinero. Habla de todo aquello que damos: tiempo, atención, escucha, paciencia, perdón, y nos invita a preguntarnos desde dónde damos. ¿Damos para sentirnos buenos, para que nos reconozcan, para tranquilizar la conciencia? ¿O damos porque el amor nos mueve por dentro, sin esperar nada a cambio? Porque cuando damos desde el amor verdadero, no necesitamos testigos. Nos basta con saber que Dios lo ve. En nuestra cultura mexicana, donde la solidaridad es tan fuerte, donde ayudar al otro forma parte de nuestra identidad, esta palabra nos invita a purificar la intención, a no perder la sencillez, a no convertir el bien en un escenario, porque incluso lo más hermoso puede vaciarse cuando se hace solo para ser visto. Jesús también nos habla de la oración, no como un discurso largo ni como una demostración pública de fe, sino como un encuentro íntimo. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¡Qué imagen tan poderosa! Es una invitación a apagar el ruido exterior para escuchar lo que pasa dentro, a dejar de repetir palabras y empezar a abrir el corazón. Muchos de nosotros aprendimos a orar desde niños. Rezos hermosos, llenos de tradición, y eso es un tesoro. Pero Jesús hoy nos recuerda que la oración no es solo repetir, es relacionarse. No es solo cumplir, es amar. Hay momentos en los que no sabemos qué decir, pero basta con estar. Basta con presentarnos ante Dios tal como somos, cansados, confundidos, agradecidos, heridos. En esta segunda parte del Evangelio, Jesús nos habla también del ayuno. Y aquí nos invita a un cambio de mirada. El ayuno no es cara larga, no es tristeza, no es sacrificio vacío. El ayuno verdadero es libertad interior. Es aprender a decir no a lo que nos domina para decir sí a Dios. Es vaciar el corazón de lo que sobra para que Dios lo llene de sentido. Ayunar no es solo dejar de comer, es dejar de reaccionar con violencia. Es dejar de hablar mal del otro. Es dejar de vivir quejándonos. Es dejar de depender de cosas que nos quitan la paz. Jesús nos invita a ayunar con alegría, porque el ayuno auténtico libera, no aplasta. Este mensaje es profundamente actual. Vivimos rodeados de excesos, de ruido, de prisas, y el corazón se cansa. Jesús nos propone un camino distinto. Menos apariencia, más verdad. Menos ruido, más silencio. Menos control, más confianza. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a revisar nuestras prácticas religiosas, no para abandonarlas, sino para llenarlas de sentido, para que la limosna sea amor, la oración sea encuentro y el ayuno sea libertad. En este segundo momento, el Evangelio nos llama a la coherencia interior, a vivir lo que creemos, a dejar que Dios vea lo que somos sin maquillaje espiritual, porque solo desde ahí puede comenzar una verdadera conversión. Pidámosle al Señor la gracia de un corazón sencillo, un corazón que no busque aplausos, un corazón que sepa entrar en lo secreto, un corazón que se deje mirar por Dios sin miedo. Que esta palabra nos acompañe durante el día, que nos ayude a revisar nuestras intenciones, que nos recuerde que el Padre ve lo que se hace en lo escondido y que su mirada es siempre de amor. En este tercer momento de nuestra meditación, Jesús nos invita a bajar todavía más profundo, a entrar en ese espacio interior donde ya no importan las miradas ajenas, donde no cuentan los aplausos ni los reconocimientos, donde solo queda la verdad desnuda del corazón delante de Dios. Aquí, en lo secreto, comienza la transformación verdadera. El Señor sabe que una de las mayores tentaciones del ser humano es vivir hacia afuera, construir una imagen, sostener una apariencia, cuidar lo que los demás ven, mientras por dentro el alma se va vaciando. Por eso, insiste tanto en lo oculto, porque lo oculto no miente. Lo oculto revela quiénes somos de verdad. Cuando Jesús habla de la limosna, de la oración y del ayuno, no está dando una lista de obligaciones religiosas. Está proponiendo un camino de libertad interior. Un camino que nos libera de la esclavitud, de la opinión ajena, del deseo de aprobación, de la necesidad constante de ser reconocidos.
porque cuando vivimos pendientes de lo que los demás piensan, dejamos de escuchar lo que Dios quiere decirnos. Dar limosna en lo secreto es aprender a amar sin condiciones. Es ayudar sin esperar gratitud. Es compartir sin necesidad de que nadie lo sepa. Y esto no es fácil porque el ego siempre quiere su recompensa inmediata. Pero Jesús nos recuerda que hay una recompensa más profunda, más duradera, que no se agota. La mirada del Padre que ve en lo escondido. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces hacemos el bien, pero nos duele cuando no es reconocido? Nos duele cuando pasa desapercibido. Nos duele cuando nadie dice gracias. Y eso revela que todavía estamos aprendiendo a amar gratuitamente. El Evangelio no nos juzga por eso, pero sí nos invita a crecer, a purificar la intención, a dar un paso más. La oración en lo secreto es quizá el llamado más exigente de este Evangelio, porque orar en público puede ser relativamente fácil, pero orar a solas con Dios requiere honestidad. A solas no hay máscaras, a solas no hay discursos preparados, a solas salen los miedos, las dudas, las contradicciones, las heridas, y Jesús nos dice que ahí, justamente ahí, es donde el Padre nos espera. Entrar en el cuarto y cerrar la puerta no es solo un gesto físico, es una actitud interior. Es decidir apagar el ruido, el celular, las preocupaciones por un momento, para escuchar lo que el corazón está diciendo. Muchas veces evitamos ese silencio porque nos confronta, porque en el silencio aparecen preguntas que no sabemos responder. Pero Jesús nos asegura que el Padre está ahí y que su mirada no es de reproche, sino de amor. La oración en lo secreto no siempre es consoladora. A veces es árida, a veces es confusa, a veces no sentimos nada, pero no por eso deja de ser verdadera. Porque la oración no se mide por lo que sentimos, sino por la fidelidad de presentarnos delante de Dios tal como estamos. Jesús también nos habla del ayuno, y aquí toca una fibra muy profunda. Ayunar es renunciar, y renunciar cuesta. Pero el ayuno que Jesús propone no es castigo, es camino, no es desprecio del cuerpo, es educación del deseo. Es aprender a no dejarnos dominar por impulsos, por hábitos, por dependencias que nos quitan libertad. Ayunar es decirle al corazón: no todo lo que quieres te hace bien. Es reconocer que muchas veces buscamos llenar vacíos con cosas que no llenan. Con comida, con palabras, con distracciones, con consumo, con ruido. El ayuno nos ayuda a descubrir esos vacíos para que Dios pueda habitarlos. En este tercer momento, el Evangelio nos invita a revisar con sinceridad nuestra vida interior. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En la mirada de los demás o en la mirada de Dios? ¿Vivimos más preocupados por parecer buenos o por ser verdaderos? ¿Buscamos una fe que se note o una fe que transforme? Jesús no nos invita a escondernos del mundo, sino a no vivir esclavos del mundo. No nos pide que dejemos de hacer el bien, sino que dejemos de hacerlo para ser vistos. Porque cuando el bien se hace por amor, se vuelve fecundo, aunque nadie lo aplauda. Este mensaje es especialmente fuerte en un tiempo donde todo se expone, donde todo se muestra, donde incluso lo espiritual puede convertirse en contenido. Jesús nos recuerda que la fe no es un espectáculo, es una relación, y toda relación profunda necesita intimidad, silencio, fidelidad. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a recuperar espacios de silencio, a volver a rezar sin prisa, a hacer el bien sin anunciarlo, a ayunar de palabras innecesarias, de críticas, de quejas, de comparaciones, a vivir este tiempo como una oportunidad para ordenar el corazón. El Evangelio nos llama a una conversión silenciosa pero real, no a grandes gestos visibles, sino a pequeños cambios interiores que solo Dios conoce, porque esos cambios, aunque nadie los vea, son los que transforman la vida. Jesús nos recuerda que el Padre ve en lo secreto, ve nuestras luchas ocultas, ve nuestros esfuerzos silenciosos, ve nuestras lágrimas no compartidas, ve nuestra fidelidad cuando nadie más la nota. Y esa mirada sostiene, consuela, fortalece. En este tercer momento dejemos que esta palabra nos lleve a la verdad. No tengamos miedo de mirarnos por dentro.
No tengamos miedo de reconocer lo que necesita ser sanado, purificado, ordenado, porque solo quien se deja mirar por Dios puede comenzar a cambiar de verdad. Pidámosle al Señor la gracia de una fe interior, profunda, sincera, una fe que no dependa del reconocimiento, una fe que se alimente del silencio, una fe que sepa vivir de cara a Dios incluso cuando el mundo no mira. Que este tiempo sea para nosotros una escuela del corazón, una oportunidad para volver a lo esencial, para redescubrir que Dios no nos espera en el ruido, sino en lo secreto, y que ahí, en ese encuentro silencioso, comienza la verdadera alegría. En este cuarto momento de nuestra meditación, Jesús nos invita a permanecer todavía un poco más en ese espacio interior que hemos ido descubriendo, no para aislarnos del mundo, sino para volver a Él con un corazón renovado, porque todo lo que se vive en lo secreto, cuando es verdadero, termina transformando la vida concreta, las relaciones, las decisiones, la manera de mirar y de amar. La fe que nace en lo escondido no es una fe débil, al contrario, es una fe sólida. No depende de los aplausos ni del reconocimiento, por eso no se quiebra cuando llega la crítica o el silencio. Es una fe que ha aprendido a sostenerse en la mirada de Dios, y esa mirada da una libertad profunda. Jesús sabe que muchos corazones viven cansados de aparentar, de cumplir expectativas, de sostener una imagen. Por eso nos propone este camino de interioridad, porque cuando dejamos de vivir para ser vistos, el alma descansa. Cuando dejamos de buscar aprobación constante, el corazón se aquieta, y en ese descanso, Dios puede hablar con claridad. Este evangelio no nos pide hacer menos cosas, sino vivirlas desde otro lugar. No nos pide dejar de ayudar, sino ayudar con pureza de intención. No nos pide dejar de orar, sino orar con verdad. No nos pide dejar de ayunar, sino ayunar con sentido. Todo cambia cuando el centro ya no somos nosotros, sino Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños gestos, en servir sin quejarse, en perdonar sin anunciarlo, en rezar aunque nadie lo note, en renunciar a una palabra hiriente, en guardar silencio cuando antes respondíamos con enojo. Son cambios pequeños, invisibles, pero profundamente evangélicos. Jesús nos recuerda que el Padre ve en lo secreto, ve el esfuerzo que nadie reconoce, ve la lucha interior que nadie imagina, ve la fidelidad silenciosa de quien sigue haciendo el bien aun cuando no recibe nada a cambio. Y esa mirada sostiene más que cualquier aplauso. Tal vez hoy muchos de nosotros estamos viviendo procesos que nadie más conoce, duelos silenciosos, cansancios acumulados, luchas interiores, decisiones difíciles, y a veces duele que nadie lo note. Pero este evangelio nos consuela. El Padre lo ve, y su mirada no es indiferente, es amorosa, es cercana, es sanadora. Jesús nos invita a confiar en esa mirada, a vivir sabiendo que no estamos solos en lo que hacemos en silencio, que cada gesto pequeño hecho por amor tiene valor eterno, que nada de lo que se hace con un corazón sincero se pierde. Este tiempo es una oportunidad para revisar nuestra motivación profunda, para preguntarnos con honestidad, ¿para quién vivo? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones diarias? No son preguntas para angustiarnos, sino para orientarnos. La conversión que Jesús propone no es ruidosa, es interior. No se mide por lo que se ve, sino por lo que va cambiando por dentro. A veces nadie nota la conversión, excepto quien la vive y Dios que la acompaña. Y eso basta. En este cuarto momento el Evangelio nos invita a reconciliarnos con el silencio, a no tenerle miedo, a descubrir que en el silencio no estamos vacíos, estamos habitados, que cuando callamos por fuera, Dios puede hablar por dentro. Pidámosle al Señor la gracia de una fe profunda, discreta, perseverante, una fe que no necesite mostrarse para ser auténtica, una fe que se alimente de la oración sencilla, del servicio escondido, del ayuno que libera. Que este camino que comenzamos no se quede solo en estos días, sino que se vuelva un estilo de vida. Un estilo donde lo esencial tenga prioridad, donde la relación con Dios sea el centro,
donde el corazón aprenda a vivir de cara al Padre, aún en medio del mundo. Jesús nos está formando como discípulos del corazón, no como actores religiosos, sino como hijos que confían, que aman, que se dejan mirar, y esa es la mayor libertad que podemos experimentar. Que esta palabra siga resonando en nosotros, que nos acompañe cuando nadie nos vea, que nos sostenga cuando el cansancio aparezca, que nos recuerde que Dios está cerca, muy cerca, especialmente en lo secreto. Y mientras seguimos caminando en este proceso, no olvidemos que todo lo que se vive en intimidad con Dios termina dando fruto, tal vez no inmediato, tal vez no visible, pero siempre verdadero, porque lo que nace de Dios permanece. En este último momento de nuestra meditación, el Evangelio nos invita a cerrar este camino interior con una decisión serena y profunda. No se trata solo de haber escuchado una enseñanza hermosa, sino de permitir que esta palabra se convierta en una forma nueva de vivir, porque todo lo que Jesús nos ha dicho hoy apunta a una misma dirección: vivir de cara al Padre, con un corazón verdadero, libre de apariencias. Jesús no nos pide una fe espectacular ni gestos extraordinarios que llamen la atención. Nos pide algo mucho más exigente y mucho más sencillo al mismo tiempo: una fe auténtica, una fe que se viva cuando nadie nos ve, una fe que se sostenga en la coherencia diaria, en la fidelidad silenciosa, en el amor concreto. El Padre ve en lo secreto. Esta afirmación atraviesa todo el Evangelio y se convierte en una fuente de consuelo. Nos recuerda que Dios no es indiferente a lo que hacemos en silencio. Ve el esfuerzo que nadie aplaude. Ve la oración hecha con cansancio. Ve la renuncia que duele. Ve el perdón ofrecido sin reconocimiento. Y todo eso tiene un valor inmenso delante de Él. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que damos mucho y recibimos poco? Que hacemos el bien y nadie lo nota. Que oramos y no sentimos consuelo inmediato. Que ayunamos, renunciamos, cambiamos actitudes y parece que nada cambia afuera. Este Evangelio nos asegura que nada de eso se pierde, porque Dios no mide como medimos nosotros. Él mira el corazón y ahí es donde se va gestando la verdadera transformación. Jesús nos invita hoy a confiar más en esa mirada de Dios que en la mirada de los demás, a vivir sin necesidad de demostrar nada, a dejar de buscar aprobación constante, porque cuando vivimos pendientes de ser vistos el corazón se cansa, pero cuando vivimos de cara a Dios el alma descansa. Este tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para simplificar la vida, para soltar cargas innecesarias, para dejar de aparentar fortaleza cuando por dentro estamos frágiles, para presentarnos delante de Dios tal como somos, sin discursos, sin máscaras, sin adornos espirituales, solo con la verdad del corazón, dar limosna con amor, orar con sinceridad, ayunar con alegría. No como una obligación pesada, sino como un camino de libertad, un camino que nos libera del ego, de la comparación, de la necesidad de reconocimiento, un camino que nos devuelve a lo esencial. Hermanas y hermanos, llevemos este mensaje a nuestra vida cotidiana. Cuando hagamos el bien y nadie lo note, recordemos que Dios sí lo ve. Cuando oremos en silencio y no sintamos nada, recordemos que el Padre escucha incluso lo que no sabemos expresar. Cuando renunciemos a algo por amor y nadie lo agradezca, recordemos que nada hecho por Dios queda sin fruto. Pidámosle al Señor un corazón fiel, un corazón que no se canse de hacer el bien, un corazón que encuentre su fuerza en lo secreto, un corazón que no viva de apariencias. Nadie se entristecía cuando el amor estaba presente. Jesús nos está diciendo algo esencial. Mientras Él está con nosotros, la vida tiene un sentido distinto. La fe no nace de la tristeza, nace del encuentro con Él. Sin embargo, Jesús también es realista. Dice que llegará el día en que el esposo será quitado y entonces ayunarán. No niega el dolor, no niega la ausencia, no niega los momentos difíciles, pero deja claro que el ayuno verdadero no nace de la comparación ni de la obligación, sino del amor que sabe esperar,
del corazón que siente la ausencia y desea profundamente la presencia de Dios. Este evangelio toca una fibra muy sensible en nuestra vida espiritual. Muchas veces vivimos la fe como una lista de deberes: ayunar, rezar, cumplir, asistir. Y todo eso es valioso. Pero Jesús hoy nos invita a ir más allá, a preguntarnos desde dónde vivimos esas prácticas. Desde la costumbre, desde la presión social, desde la comparación con otros o desde el deseo sincero de encontrarnos con Él. En nuestra realidad en México, donde la fe se vive con tanta riqueza de expresiones, procesiones, ayunos, promesas, este evangelio nos invita a cuidar el corazón. Porque es posible hacer muchas cosas religiosas y, sin darnos cuenta, perder la alegría del encuentro con Jesús. Y cuando la fe pierde la alegría, se vuelve pesada, se vuelve rutina, se vuelve obligación. Jesús no rechaza el ayuno. Lo que cuestiona es el sentido. El ayuno no es para mostrarse más santo que otros. No es para compararse. No es para cumplir una regla vacía. El ayuno auténtico nace cuando el corazón reconoce que necesita a Dios, que le duele su ausencia, que desea su presencia. Para comprender mejor esta palabra, pensemos en una historia sencilla, cercana, real. Don José Luis Hernández Ramírez tiene 74 años, vive en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Durante más de 30 años trabajó como carpintero. Hombre callado, de manos fuertes, de fe discreta, don José cuenta que durante muchos años cumplió con todo: ayunos, rezos, promesas, pero un día, después de la muerte de su esposa, sintió un vacío profundo. En ese tiempo, ayunaba, pero no encontraba consuelo. Rezaba, pero sentía silencio. Hasta que un día, en una pequeña capilla, escuchó un evangelio muy parecido a este, y entendió algo que le cambió la vida. No se trataba de cumplir más, sino de dejarse acompañar por Jesús en su dolor. Empezó a hablarle como a un amigo, a contarle su tristeza, su soledad, y poco a poco, la fe dejó de ser solo obligación y volvió a ser encuentro. Don José decía: antes ayunaba por costumbre, ahora ayuno porque lo extraño. Y en esa frase sencilla había comprendido el corazón del evangelio. Cuando el amor está presente, hay alegría. Cuando el amor parece ausente, hay ayuno, pero un ayuno lleno de esperanza. Jesús nos invita hoy a revisar nuestra relación con Él. ¿Vivimos la fe como una carga o como un encuentro? ¿Como una comparación o como una relación viva? ¿Como una tristeza constante o como una alegría que incluso en el dolor sabe esperar? Este evangelio nos recuerda que la vida cristiana tiene tiempos distintos. Hay tiempos de fiesta y tiempos de silencio, tiempos de gozo y tiempos de ayuno, y todos tienen sentido cuando se viven desde la relación con Jesús. Sin Él todo se vacía. Con Él incluso el sacrificio se llena de amor. Hermanas y hermanos, si esta palabra está tocando tu corazón, te invitamos a caminar con nosotros. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia, activa la campanita y acompáñanos cada día en la oración y en la escucha del Evangelio. Déjanos también en los comentarios tu intención de oración, por ti, por tu familia, por tus hijos, por ese momento de alegría o de ausencia que hoy estás viviendo. Aquí oramos juntos, sabiendo que mientras el esposo está con nosotros, el corazón puede vivir en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este segundo momento de nuestra reflexión, el Evangelio nos invita a profundizar todavía más en el sentido de la presencia y de la ausencia del esposo. Jesús no responde a la pregunta de los discípulos de Juan con una explicación teórica, sino con una imagen que toca el corazón: la boda. Porque la fe, antes que norma, es vínculo. Antes que sacrificio, es relación viva. Mientras el esposo está presente, dice Jesús, no puede haber tristeza. Y esta afirmación nos confronta con nuestra propia experiencia. Porque muchas veces decimos creer en Cristo, pero vivimos con el corazón apagado, cansado, sin alegría. No porque nos falte fe, sino porque quizá hemos reducido la fe a prácticas externas y hemos descuidado la relación personal con Él. Jesús nos muestra
que el centro de la vida espiritual no es el ayuno, ni la renuncia, ni la disciplina en sí mismas, sino el amor que nace del encuentro. Cuando el amor está vivo, todo adquiere sentido. Cuando el amor se enfría, incluso las prácticas más santas se vuelven pesadas. En nuestra cultura, donde el ayuno y las promesas han tenido un lugar importante durante generaciones, este evangelio nos invita a purificar la intención, a preguntarnos con honestidad: ¿por qué ayuno? ¿Por qué rezo? ¿Por qué hago sacrificios? ¿Lo hago para cumplir? ¿Para compararme? ¿Para tranquilizar la conciencia? ¿O lo hago porque anhelo a Dios, porque deseo su presencia, porque lo extraño cuando siento su silencio? Jesús no desprecia el ayuno, al contrario, lo coloca en su justo lugar. El ayuno verdadero nace cuando el corazón reconoce que algo le falta, y esa falta no es castigo, es deseo. Es el deseo de Dios, el anhelo profundo de su presencia. Por eso el ayuno cristiano no es triste, es esperanzado. No es vacío, es espera. Este evangelio nos ayuda a entender que la vida espiritual tiene ritmos. Hay momentos de consolación, de alegría, de cercanía sensible de Dios. Y hay momentos de sequedad, de silencio, de aparente ausencia. Ambos forman parte del camino. Lo importante no es evitar uno u otro, sino vivirlos en relación con Jesús. Cuando sentimos la presencia de Dios, estamos llamados a celebrar, a agradecer, a vivir con alegría. Cuando sentimos su ausencia, estamos llamados a perseverar, a ayunar, a esperar con confianza. En ambos momentos, Él sigue siendo el esposo. Nunca deja de amar, nunca deja de estar, aunque no siempre lo sintamos. Este mensaje es profundamente sanador para quienes hoy viven una fe cansada. Personas que cumplen, que hacen lo que deben, pero que ya no experimentan gozo. Jesús no les dice que hagan más sacrificios, les dice que vuelvan al encuentro, que recuerden por qué empezaron a creer, que recuperen la relación viva con Él. La comparación es uno de los grandes peligros de la vida espiritual. Los discípulos de Juan comparan su ayuno con el de los discípulos de Jesús, y esa comparación los inquieta. Así nos pasa también a nosotros. Miramos cómo viven la fe otros, y empezamos a medirnos, a juzgarnos, a sentirnos mejores o peores. Jesús nos libera de esa trampa. Cada relación con Él es única, cada camino es distinto. El ayuno, la oración, el sacrificio no son uniformes para todos. Cada persona vive su proceso. Lo importante no es hacer lo mismo que otros, sino vivir desde el amor. Porque cuando el amor guía, no hay rivalidad, no hay comparación, no hay juicio, solo hay camino. En este segundo momento, el Evangelio nos invita a revisar la alegría de nuestra fe. No una alegría superficial, sino una alegría profunda, que nace de sabernos acompañados por Cristo. Porque incluso en medio del dolor, cuando el esposo parece ausente, la esperanza permanece. Jesús nos enseña que el ayuno cristiano no es huida de la vida, sino una manera de vivirla con más profundidad. Ayunar es crear espacio interior, es decirle al corazón: hay algo más importante que esto que hoy dejo. Es entrenar el deseo para que no se conforme con lo inmediato. Este mensaje nos invita a reconciliarnos con el ayuno entendido como camino de amor, no como castigo, no como obligación pesada, sino como expresión de un corazón que busca, que espera, que anhela, porque solo quien ama puede ayunar de verdad. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a identificar qué tipo de ayuno necesitamos. Tal vez no es dejar de comer, sino dejar de compararnos. Tal vez no es renunciar a algo material, sino renunciar a la queja constante. Tal vez es ayunar de palabras duras, de juicios, de resentimientos. Jesús nos invita a vivir una fe más libre. Una fe que no se sostiene en el deber, sino en el querer. Una fe que no se impone, sino que se elige. Una fe que no se vive con tristeza, sino con esperanza. En este segundo momento, dejemos que esta palabra nos ayude a redescubrir la alegría del encuentro con Cristo, a recordar que la fe nace del amor y vuelve al amor,
que incluso el sacrificio más exigente pierde sentido si no nace de una relación viva con Él. Pidamos al Señor la gracia de una fe alegre y profunda, una fe capaz de ayunar cuando Él parece ausente, pero también capaz de celebrar cuando lo sentimos cerca. Una fe que no se compare, sino que confíe. Que esta palabra nos acompañe en el día, que nos ayude a vivir nuestras prácticas espirituales con un corazón renovado, que nos recuerde que mientras el esposo esté con nosotros, incluso en el silencio, la esperanza no se apaga. En este tercer momento de nuestra meditación, Jesús nos invita a ir todavía más hondo, a entrar en la dinámica interior del ayuno entendido como expresión de amor y no como simple cumplimiento, porque el Evangelio no quiere formar creyentes rígidos, sino corazones vivos. No quiere discípulos que solo repitan gestos, sino personas que comprendan el sentido profundo de lo que viven. Cuando Jesús habla del esposo que un día será quitado, está anticipando el misterio de su pasión, de su muerte, de la experiencia del silencio y de la aparente ausencia de Dios. Y al mismo tiempo, nos está preparando para entender que la fe madura aprende a caminar incluso cuando no siente. Porque amar no es solo disfrutar la presencia, también es saber esperar cuando el amado parece lejano. Muchos creyentes se desaniman cuando dejan de sentir consuelo en la oración, cuando la fe se vuelve seca, cuando ya no hay emoción. Piensan que algo está mal, que Dios se fue, que ya no sirve rezar, pero Jesús nos enseña que esos momentos forman parte del camino. Son tiempos de ayuno espiritual, tiempos en los que el amor se purifica, se fortalece, se vuelve más libre. Ayunar en este sentido es aceptar no tener siempre respuestas inmediatas. Es aprender a confiar sin exigir señales. Es seguir caminando aun cuando el corazón no sienta alegría. Porque la fe no se sostiene solo en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Y creer es una forma profunda de amar. Este Evangelio nos ayuda a reconciliarnos con los momentos de vacío interior, a no huir de ellos, a no llenarlos inmediatamente con ruido, con distracciones, con explicaciones rápidas. El ayuno espiritual nos enseña a habitar ese espacio con paciencia, con humildad, con esperanza. Jesús nos muestra que la ausencia del esposo no es abandono, es preparación. Es un tiempo que educa el deseo, que ensancha el corazón, que nos hace descubrir cuánto necesitamos realmente a Dios, porque solo quien ha experimentado la ausencia puede valorar profundamente la presencia. En nuestra vida cotidiana, este mensaje se vuelve muy concreto. Hay momentos en los que sentimos a Dios cerca y todo fluye. Y hay otros en los que la vida pesa. Las oraciones parecen no subir. Las respuestas no llegan. Jesús nos dice hoy, no abandones el camino, no dejes de amar, no dejes de buscar. Porque el esposo volverá. Este tercer momento del Evangelio también nos invita a revisar la motivación de nuestros sacrificios. ¿Qué nos mueve cuando renunciamos a algo? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿La presión social? ¿O el amor? Porque solo el sacrificio vivido desde el amor da vida. El sacrificio vivido desde la obligación termina agotando. Jesús no quiere discípulos tristes. Quiere discípulos apasionados, capaces de ayunar cuando es necesario, pero también capaces de celebrar cuando el amor se hace presente. Quiere corazones libres, no corazones reprimidos. En la vida cristiana hay un equilibrio delicado entre la disciplina y la alegría, entre la renuncia y la gratitud, entre el esfuerzo y la confianza. Este Evangelio nos enseña que cuando perdemos la alegría, algo se ha desordenado. Tal vez hemos puesto el acento en la práctica y hemos olvidado la relación. Ayunar no es castigarse. Es crear espacio para Dios. Es decirle al corazón que no todo lo inmediato nos basta. Es entrenar el deseo para que no se conforme con poco. Es recordar que el ser humano está hecho para algo más grande. Este mensaje es especialmente importante para quienes viven la fe desde hace muchos años. Porque con el tiempo, el riesgo es caer en la rutina, en el automatismo, en la costumbre sin corazón. Jesús hoy nos sacude con ternura y nos dice, vuelve al origen, vuelve al primer amor. ¿Recuerda por qué empezaste a creer? El ayuno que Jesús propone no se limita a la comida. Es también
ayuno de palabras innecesarias, ayuno de juicios duros, ayuno de comparaciones constantes, ayuno de quejas que apagan el alma, ayuno de actitudes que nos alejan del amor. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a un ayuno muy concreto. Ayunar del orgullo que nos hace sentir superiores. Ayunar de la rigidez que no deja espacio al otro. Ayunar de la tristeza que nos roba la alegría del Evangelio. En este tercer momento, el Evangelio nos llama a una fe más adulta. Una fe que no necesita estar comparándose con otros. Una fe que sabe que cada camino es único. Una fe que entiende que hay tiempos de presencia sensible y tiempos de espera silenciosa, y que ambos son caminos de crecimiento. Jesús nos enseña que el ayuno vivido desde el amor prepara el corazón para el reencuentro, para la fiesta, para la alegría renovada, porque después del ayuno, cuando el esposo vuelve a manifestarse, la alegría es más profunda, más agradecida, más verdadera. Pidámosle al Señor la gracia de saber vivir estos tiempos con sabiduría, de no desesperarnos cuando no sentimos, de no abandonar cuando el camino se vuelve árido, de seguir amando incluso en la espera. Que esta palabra nos ayude a entender que el ayuno cristiano no es ausencia de Dios, sino deseo de Dios. No es tristeza estéril, sino esperanza activa. No es vacío, sino espacio preparado para la gracia. Sigamos caminando con Jesús, aprendiendo a vivir cada etapa de la fe con sentido, porque quien ama de verdad sabe esperar, y quien espera en Dios nunca queda defraudado. En este último momento de nuestra meditación, Jesús nos invita a unir todo lo que hemos escuchado y llevarlo al corazón como una decisión de vida. El Evangelio de hoy no quiere dejarnos solo con ideas bonitas o reflexiones profundas. Quiere conducirnos a una manera nueva de vivir la fe. Una fe centrada en la relación viva con Él, una fe que sabe discernir los tiempos, una fe que no se pierde en comparaciones ni se desgasta en prácticas vacías. Jesús, al hablar del esposo, nos recuerda que la vida cristiana no es uniforme. Hay etapas distintas, momentos distintos, necesidades distintas. Hay días de fiesta y días de ayuno, días de consuelo y días de silencio, días en los que sentimos a Dios muy cerca y días en los que parece lejano. Y todos esos momentos forman parte del mismo camino. El problema no es vivir el ayuno. El problema es ayunar sin amor. El problema no es el sacrificio. El problema es el sacrificio sin sentido. Jesús nos enseña que todo en la vida espiritual debe nacer de la relación con Él. Cuando esa relación se enfría, las prácticas se vuelven pesadas. Cuando esa relación está viva, incluso la renuncia se transforma en ofrenda. Este evangelio nos invita a dejar de vivir la fe desde la comparación. Nosotros ayunamos, ellos no. Yo hago más, el otro hace menos. Ese tipo de pensamiento desgasta el alma y rompe la comunión. Jesús no entra en esa lógica. Él no compara, Él invita. No mide, ama. No exige uniformidad, propone relación. Cada uno de nosotros vive su proceso. Cada corazón tiene su ritmo. Hay personas que están en tiempo de fiesta espiritual y otras que están en tiempo de ayuno interior. Hay quienes sienten una alegría profunda en su fe y quienes atraviesan sequedad y silencio. Jesús acoge a todos. A ninguno le dice que está equivocado. A todos les recuerda que el centro es Él. Este mensaje es profundamente liberador. Nos permite dejar de juzgarnos y de juzgar a los demás. Nos permite aceptar nuestra etapa actual sin culpa. Nos permite vivir la fe con mayor verdad. Porque no siempre estamos llamados a lo mismo, pero siempre estamos llamados a amar. Jesús nos enseña que el ayuno cristiano es un lenguaje del amor. Es el lenguaje de quien espera, de quien anhela, de quien sabe que algo importante falta y no quiere llenarlo con cualquier cosa. Es el lenguaje del corazón que dice, solo tú me bastas. En nuestra vida concreta, este evangelio nos invita a preguntarnos, ¿qué espacio ocupa Jesús en mi día a día? ¿Es alguien cercano o solo una costumbre? ¿Vivo mi fe como encuentro o como obligación?
¿Mis sacrificios nacen del amor o del miedo? Son preguntas que no buscan acusarnos, sino despertarnos. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a un cambio muy sencillo, pero profundo. Tal vez no nos pide ayunar más, sino amar mejor. Tal vez no nos pide hacer más prácticas, sino vivirlas con más conciencia. Tal vez no nos pide más esfuerzo, sino más verdad. Este evangelio nos recuerda que cuando Jesús está presente, la vida puede ser vivida con alegría, incluso en medio de las dificultades. Y cuando sentimos su ausencia, no estamos abandonados, estamos siendo invitados a crecer, a madurar, a desear más profundamente su presencia. El ayuno, vivido desde esta perspectiva, deja de ser una carga, se convierte en una espera activa, en una forma de decirle a Dios: confío en ti incluso cuando no te siento, te busco incluso cuando no te percibo, te amo incluso en el silencio. Hermanas y hermanos, este mensaje es una invitación a reconciliarnos con nuestra propia historia de fe, con nuestros momentos de entusiasmo y con nuestros momentos de cansancio, con nuestras fidelidades y con nuestras caídas. Jesús no nos pide perfección, nos pide relación. Que este evangelio nos ayude a vivir una fe más humana, más sincera, más libre, una fe que no se compara, que no se mide, que no se exhibe, una fe que se vive desde dentro, desde el amor, desde el deseo profundo de Dios. Pidámosle al Señor un corazón capaz de discernir los tiempos, capaz de ayunar cuando sea necesario, capaz de celebrar cuando el amor se hace presente, capaz de esperar cuando la presencia parece ausente. Que aprendamos a vivir cada etapa de nuestra fe con sentido, sin desesperación, sin culpa, sin rigidez. Que sepamos reconocer la presencia del esposo incluso cuando se manifiesta de maneras discretas, silenciosas, sencillas. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, si te ha ayudado a mirar tu fe con nuevos ojos, te invitamos a seguir caminando con nosotros en el canal Eco de la Misericordia. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día en la oración y en la escucha del Evangelio. Déjanos también tu intención de oración en los comentarios, por ti, por tu familia, por tus hijos, por ese deseo profundo que hoy llevas en el corazón. Aquí oramos juntos, sabiendo que quien espera al esposo con amor, nunca espera en vano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Antes de cerrar completamente esta reflexión, permitamos que el Evangelio siga descendiendo un poco más al centro de nuestra vida cotidiana, porque la palabra escuchada no termina cuando se apaga el audio o se cierra el video. Comienza realmente cuando se encuentra con nuestras decisiones, con nuestros gestos diarios, con la forma concreta en que amamos y esperamos. Jesús, al hablarnos del ayuno y de la presencia del esposo, nos enseña a vivir con un corazón atento a los signos de Dios en lo sencillo, atento a su paso silencioso, atento a los momentos en que Él se hace cercano y a los momentos en que parece ocultarse para hacernos crecer. Esta atención interior es una forma profunda de fe. Muchas veces buscamos a Dios solo en lo extraordinario, en lo intenso, en lo emotivo, y sin darnos cuenta pasamos por alto su presencia en lo ordinario. Jesús nos recuerda que el esposo camina con nosotros también en lo simple, en el trabajo de cada día, en la mesa compartida, en el cuidado de la familia, en la palabra oportuna, en el silencio ofrecido con amor. El ayuno, vivido desde esta mirada, se convierte en una escuela del deseo. Nos enseña a no conformarnos con lo superficial, a no llenar el vacío con cualquier cosa, por lo que otros dicen de nosotros. Y muchas veces creemos que ya no hay lugar para nosotros en el corazón de Dios, pero Jesús pasa también hoy. Pasa por nuestra vida cotidiana, por nuestra historia concreta, por nuestras rutinas, y cuando pasa, mira, no baja la mirada, no se aleja, mira con amor, y cuando mira, llama. La respuesta de Leví es sorprendente. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No hay explicaciones, no hay excusas, no hay promesas previas. Hay un gesto, levantarse.
Porque seguir a Jesús siempre comienza con un levantarse interior. Levantarse del miedo, de la culpa, de la resignación, de la idea de que ya no se puede cambiar. Leví no solo sigue a Jesús, sino que lo invita a su casa y hace un banquete, un gesto profundamente humano y profundamente espiritual. Cuando alguien se siente amado, quiere compartir. Cuando alguien se siente perdonado, quiere celebrar. Cuando alguien se siente mirado con dignidad, abre su casa y su corazón. En torno a esa mesa no hay gente perfecta. Hay publicanos, pecadores, personas señaladas, y Jesús se sienta con ellos. No para probar el pecado, sino para sanar al pecador. Porque el amor de Dios no empieza exigiendo cambios, empieza ofreciendo cercanía. Los fariseos murmuran, no entienden, no aceptan, porque han reducido la fe a normas, a divisiones, a categorías. Ellos creen que Dios solo pertenece a los buenos, a los correctos, a los que cumplen. Jesús rompe esa lógica y con una frase breve, pero poderosa, revela el corazón del Evangelio. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Esta palabra no es una acusación, es una revelación. Jesús no viene a premiar a los perfectos, viene a sanar a los heridos. No viene a confirmar al que se siente justo, viene a rescatar al que sabe que necesita ayuda. Para comprender mejor esta escena, pensemos en una historia cercana, real, de esas que nacen de la vida misma. Don Manuel Rodríguez Salgado tiene 72 años. Vive en la colonia Portales Sur, en la Ciudad de México. Durante muchos años, trabajó como chofer de transporte público. Hombre sencillo, de pocas palabras, con una historia marcada por errores y ausencias. Don Manuel cuenta que durante mucho tiempo se sintió lejos de Dios. Pensaba que ya no era digno, que había fallado demasiado. Un día, ya mayor, entró a una iglesia solo para sentarse un rato. No iba a pedir nada, solo a descansar. Y ahí escuchó un evangelio como este. Sintió, por primera vez en años, que Jesús no lo rechazaba, que lo miraba. Desde ese día, su vida no se volvió perfecta, pero sí distinta. Empezó a levantarse cada mañana con más paz. Volvió a hablar con Dios y decía algo muy simple. Si Jesús se sentó con pecadores, entonces también se puede sentar conmigo. Esa certeza le devolvió la dignidad. Así actúa el Evangelio. No cambia todo de golpe, pero cambia el corazón. Jesús no entra en la casa de Leví para juzgarlo. Entra para compartir la vida. Porque la conversión no nace del miedo, nace del amor. Este mensaje es profundamente actual para nosotros. Vivimos en una sociedad que juzga rápido, que etiqueta, que descarta. Y muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos esa misma lógica a nuestra fe. Creemos que Dios ama más a unos que a otros. Jesús nos demuestra que el amor de Dios no se reparte por méritos, se ofrece por misericordia. Hermanas y hermanos, este evangelio nos invita a revisar cómo miramos a los demás y cómo nos miramos a nosotros mismos. ¿Creemos que hay personas que ya no tienen remedio? ¿Creemos que nosotros mismos ya no podemos cambiar? Jesús hoy nos dice, sígueme. Y esa palabra sigue teniendo poder. Si esta palabra está tocando tu corazón, te invitamos a seguir caminando con nosotros en el canal Eco de la Misericordia. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día en la oración y en la escucha del Evangelio. Déjanos también en los comentarios tu intención de oración por ti, por tu familia, por tus hijos, por esa herida que necesita sanación. Aquí oramos juntos, confiando en que Jesús sigue pasando, sigue mirando y sigue llamando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este segundo momento de nuestra reflexión, el Evangelio nos invita a quedarnos un poco más dentro de la escena, no pasar rápido por ella. Jesús está sentado a la mesa con Leví y con otros publicanos y pecadores. No es un detalle menor. En la cultura de aquel tiempo, compartir la mesa significaba comunión, cercanía, reconocimiento. Comer con alguien era decirle, tú vales, tú importas, tú perteneces. Por eso la reacción de los fariseos no es casual. Ellos no se escandalizan solo por una cuestión moral, sino porque Jesús
está rompiendo una frontera social y religiosa muy fuerte. Para ellos, Dios debía mantenerse lejos de los pecadores. Para Jesús, Dios sale a su encuentro. Y ahí se revela una diferencia profunda entre una religión del miedo y una fe nacida de la misericordia. Jesús no espera a que Leví cambie para acercarse. Se acerca primero, y ese acercamiento es el que abre la posibilidad del cambio. Esta es una clave fundamental del Evangelio. Dios no ama cuando nos volvemos buenos. Nos ama para que podamos volvernos distintos. El amor precede a la conversión, no la sigue. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo contrario? Pensamos que primero tenemos que arreglar nuestra vida, corregir nuestros errores, limpiar nuestra historia y solo entonces acercarnos a Dios. Este Evangelio nos dice lo opuesto. Acércate tal como estás. Deja que Dios se siente contigo. Deja que su mirada te sane. La mesa de Leví es una mesa abierta, imperfecta, ruidosa, llena de historias rotas. Y Jesús no se incomoda ahí. Al contrario, ahí se siente en casa. Porque Él vino justamente para ese tipo de mesas, para ese tipo de corazones. No vino a fundar un club de perfectos. Vino a abrir un hospital para los heridos del alma. Cuando Jesús dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, no está despreciando a nadie. Está diciendo una verdad profunda. Solo quien reconoce su herida puede dejarse sanar. El verdadero problema no es estar enfermo, sino creerse sano cuando en realidad se necesita ayuda. Este mensaje toca muy de cerca nuestra vida cotidiana, porque muchas veces nos acostumbramos a ocultar nuestras heridas, a fingir que todo está bien, a sonreír por fuera mientras por dentro estamos cansados, tristes, rotos. Y Jesús hoy nos dice, no hace falta fingir conmigo. Yo no me asusto de tu fragilidad. En nuestra cultura, donde muchas personas cargan historias difíciles, errores del pasado, decisiones que pesan, este Evangelio es profundamente liberador. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia, que no hay historia tan rota que Dios no pueda volver a escribir. Jesús entra en la casa de Leví y sin decirlo explícitamente, le devuelve la dignidad. Lo trata como amigo, no como caso perdido. Y eso transforma más que cualquier reproche. Porque cuando alguien se siente respetado, se abre. Cuando alguien se siente amado, cambia. Este segundo momento del Evangelio nos invita también a revisar nuestra manera de mirar a los demás. ¿Somos de los que señalan o de los que acompañan? ¿De los que juzgan desde lejos o de los que se sientan a la mesa? ¿De los que excluyen o de los que abren puertas? A veces creemos que para defender la fe hay que marcar distancias. Jesús nos muestra que para anunciar el reino hay que acercarse. No para aprobar todo, sino para amar siempre. El amor no justifica el pecado, pero sí rescata al pecador. Este Evangelio también nos habla de la alegría que nace cuando alguien se sabe acogido. Leví no solo sigue a Jesús, hace un banquete, porque la misericordia genera fiesta. La misericordia rompe la lógica del miedo y abre la lógica del agradecimiento. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a hacer algo muy sencillo, pero muy profundo, dejarlo entrar en nuestra casa interior, con todo lo que hay ahí, con lo ordenado y con lo desordenado, con lo que nos enorgullece y con lo que nos da vergüenza. Jesús no entra para humillarnos, entra para levantarnos. No entra para señalarnos, entra para sanar. No entra para quedarse un rato, entra para cambiar el sentido de nuestra vida. En este segundo momento, el Evangelio nos recuerda que la conversión no es un acto solitario, nace del encuentro, crece en la relación, se sostiene en la experiencia de sentirse amado. Por eso, antes de pedirnos algo, Jesús nos ofrece su presencia. Pidámosle hoy la gracia de reconocernos necesitados, de no tener miedo de nuestras heridas, de no escondernos de Dios, porque solo quien se deja encontrar puede comenzar un camino nuevo. Que esta palabra nos ayude a comprender que seguir a Jesús no es alejarnos de nuestra humanidad, sino vivirla de manera más plena. Que nos recuerde que Él sigue pasando, sigue mirando y sigue llamando también hoy en medio de nuestra vida concreta. En este tercer momento de nuestra meditación, el Evangelio nos invita a dar un paso todavía más profundo,
a mirar no solo a Leví, sino a nosotros mismos reflejados en él. Porque Leví no es solo un personaje del pasado. Leví es cada persona que ha sido mirada por Jesús en medio de su vida ordinaria, marcada por límites, errores y contradicciones. Leví estaba sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos. No estaba buscando a Jesús, no estaba rezando, no estaba esperando una llamada especial. Estaba en su trabajo, en su rutina, en su realidad concreta. Y ahí, precisamente ahí, Jesús pasa. Esto nos revela algo esencial. Dios no espera a que estemos en el lugar perfecto para encontrarnos. Nos busca donde estamos. ¿Cuántas veces pensamos que para encontrarnos con Dios tenemos que cambiar primero, mejorar, ordenarlo todo? Este evangelio nos dice lo contrario. Jesús entra en nuestra historia tal como está, con sus luces y sus sombras. Y desde ahí, desde dentro, comienza la transformación. La mirada de Jesús sobre Leví no es una mirada acusadora. No le recuerda su pasado, no le enumera sus fallas, no le exige explicaciones. Es una mirada que confía, que ve posibilidades donde otros solo ven errores. Y esa mirada es la que tiene fuerza para levantar a una persona. Seguir a Jesús comienza muchas veces con una mirada que nos devuelve la dignidad. Cuando alguien se siente visto con respeto, con amor, con esperanza, algo cambia por dentro. El corazón se abre, el miedo se afloja. La vida vuelve a moverse. Leví se levanta. Ese gesto es central en el Evangelio. Levantarse es salir de una posición de encierro. Es dejar atrás una identidad reducida. Es creer que no todo está perdido. Seguir a Jesús no es huir de la vida, es levantarse para vivirla de otra manera. Este tercer momento nos invita a preguntarnos de qué necesitamos levantarnos hoy. Tal vez de la culpa que nos paraliza, tal vez de la resignación que nos dice que no vale la pena cambiar, tal vez de una herida antigua que seguimos cargando. Jesús no nos empuja, no nos obliga, nos llama. Y el llamado siempre respeta la libertad. Leví no solo sigue a Jesús, sino que reorganiza su vida. Invita a Jesús a su casa, abre su espacio personal, y ahí ocurre algo hermoso. La casa se llena de gente, porque cuando Jesús entra en una vida, esa vida deja de ser cerrada y se vuelve lugar de encuentro. Este banquete no es un premio por haber cambiado, es el comienzo del camino. La conversión no empieza con la perfección, empieza con la hospitalidad, empieza cuando dejamos entrar a Jesús tal como somos. Los fariseos siguen mirando desde fuera, no entran a la casa, no se sientan a la mesa, prefieren murmurar, y eso también nos interpela. Porque muchas veces es más fácil criticar desde lejos que acercarse con misericordia. Más fácil señalar que acompañar. Jesús, en cambio, elige la cercanía. Se sienta con los que otros evitan. Comparte el pan con quienes han sido descartados. Y con ese gesto revela el rostro verdadero de Dios. Un Dios que no se contamina por acercarse al pecador, sino que sana al pecador al acercarse. Este evangelio nos llama a revisar nuestra imagen de Dios. ¿Creemos en un Dios que excluye o en un Dios que acoge? ¿En un Dios que espera castigar o en un Dios que busca sanar? La respuesta que demos a estas preguntas define nuestra manera de vivir la fe. En nuestra vida cotidiana, este mensaje tiene consecuencias muy concretas. Nos invita a revisar cómo tratamos a los demás, especialmente a quienes no encajan, a quienes han fallado, a quienes cargan historias difíciles. ¿Somos reflejo de la mirada de Jesús o repetimos la mirada dura de los fariseos? También nos invita a mirarnos a nosotros mismos con más misericordia, porque a veces somos nuestros jueces más severos. Nos recordamos constantemente lo que hicimos mal. Nos cerramos la puerta a la esperanza. Jesús hoy nos dice, levántate, sígueme. Este tercer momento del Evangelio nos enseña que la conversión no es un evento aislado, es un proceso. Leví no se